Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola chicas, bienvenidos a otro episodio de Mamás 411 Podcast. ¿Cómo pasaron la semana? Muy bien. Ay, qué bueno, qué bueno. Bueno, pues hoy vamos a platicar un poco sobre el idioma y esas barreras culturales que pueden surgir al aprender otro idioma, incluyendo los mitos que existen en cuanto a crear niños con 2 o más idiomas. Por ejemplo, sabemos que el cerebro de un niño pensamos que el cerebro de un niño va a confundirse y esto va a afectar su habilidad para comunicarse. ¿Pueden ambas comentar al respecto? Hola, ¿qué tal? La verdad es que tenemos un montón de mitos, ideas, miedos al respecto cuando queremos introducir un nuevo idioma. Y en realidad, al introducir un nuevo idioma, si estamos hablando de el nuestro propio, en este caso español, junto al del contexto, ¿no? Entonces, según la perspectiva que tomemos, según el tiempo que nuestros hijos pasen más expuestos a uno u a otro, introducimos o el nuestro propio o el del contexto. No sé si se entiende lo que digo. Hay muchos chicos que pasan mucho tiempo en un jardín de infantes o en un daycare, como se llama aquí en Estados Unidos, o un jardín d'enfants, dependiendo del lugar, y están mucho más expuestos al idioma del contexto que quizás al de la casa. Entonces, bueno, este equilibrio o balance que hacemos es siempre importante ser muy conscientes de los pasos que vamos dando, y esto no quiere decir que cuando probamos una técnica, método o intentamos cosas es ahora o nunca, ¿no? Siempre podemos ir haciendo un poco de ensayo y error de cuáles son las cosas que funcionan mejor en nuestra familia y en nuestra situación en particular. Exacto. Minerva, ¿me comentás? Sí, bueno, yo siento que las personas que nos toca irnos a vivir a diferentes países, nuestra forma de ver el tema del idioma ya es más importante que cuando estás en tu país de origen. Es decir, si vives en México y a lo mejor no te preocupas porque asumes que el niño va a hablar español, o si vives en España, en Argentina, tú nada más piensas en automático que va a hablar español y ni siquiera lo contemplas que puede hablar otro idioma. Cuando llegas a otro país, lo primero que piensas es ¿y qué idioma le voy a hablar? ¿Es correcto que le hable yo en español? O si estamos en el contexto, como dice Erika, ¿es francés, es alemán, es inglés? ¿Qué es mejor? Que primero escuche el del contexto y luego el del español. Entonces empiezan ahí el mito de, oye, pero si yo no hablo bien alemán, ¿cómo le voy a hablar alemán a mi hijo? O si yo no hablo bien inglés, ¿cómo le voy a hablar bien inglés a mi hijo? Entonces, o al revés, hay gente que dice, como estoy en un país donde nada más se habla francés o nada más se habla inglés, yo ya no le voy a hablar español. Entonces empiezan ahí los mitos de qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y si el niño se va a confundir, porque creen que no tienen esa capacidad para poder, diferenciar entre ambos idiomas. Y como dices, Maritere, realmente existen estudios que demuestran que los niños tienen la capacidad, por supuesto, de diferenciar entre varios idiomas desde el nacimiento. Sí, exactamente. Estudios demuestran que realmente todos nacemos con un cerebro multilingüe, así que desde un principio que empecemos con los 2 idiomas, sea el idioma, por ejemplo, español, y si estamos en el país en Estados Unidos o estamos en Francia, pues nos debe interesar que los niños quieran adquirir ese idioma también y que sean fluyentes en ese idioma. Cuando ustedes introdujeron el segundo idioma en casa, Mine, para ti el inglés, y cuando estabas tú en Europa, en Francia, Erika, para ti fue el francés, pero seguían con el español porque era la meta que tenían, que ellos fueran fluyentes en su idioma nativo.
¿se encontraron con críticas o con apoyo, digamos, de su familia, de la comunidad, del lugar donde vivían y su afán de que estos chicos continuaran con el español en vez de estar más enfocados en el francés o en el inglés o en el alemán? Me parece que críticas uno encuentra siempre. Depende un poco cuán abiertos estamos a escuchar estas críticas como críticas constructivas, que muchas veces aportan muchísimo, pero como comentaba antes, me parece que cada familia tiene una situación diferente. Primero creo que tenemos que estar convencidos como familia para hacer este paso cuando creemos en la educación bilingüe e ir probando diferentes cosas. Me parece que tener que justificarnos constantemente es agotador. Sí. Es muy agotador en muchos aspectos de la maternidad en particular. Lo que a mí, por ejemplo, me sucedía en Francia cuando mis chicos eran chicos, también tenía críticas de la sociedad francesa al respecto de si esto iba a ser, cuando me escuchaban que hablaba con ellos en español, si esto era confuso, si era por eso que todavía no hablaban y algunos otros niños ya hablaban. Por supuesto que era así, y entonces a veces no contribuye a nuestra propia ansiedad de, parece que entonces no va a hablar, y bueno, hablan un poco más tarde, pero cómo manejar, ¿no?, este nivel de críticas cuando a veces son muy constructivas. En mi caso, el hecho de estar sola acá sin familia y todo me ayudó mucho porque no estuve en ese ambiente pues de familia entre que te dicen si es bueno o es malo, independientemente si sepan o no sepan si es bueno o malo una crianza bilingüe, pero de que te enfrentes a las críticas, sí te las enfrentas. En mi caso personal, yo he tenido la oportunidad de vivir en México y en Estados Unidos. Entonces, un tiempo estuve viviendo en Estados Unidos, después me regresé a México, después regreso a Estados Unidos, después me vuelvo a ir a México. Y en ese inter, cuando llegas a México, ahí me toca otra vez ese tema de las críticas, porque estando en Estados Unidos podía hablar español y es muy común, pues, que la gente oiga otro español hablando en Estados Unidos. Pero cuando llegas a México y le empiezo a hablar a mi hijo todo el tiempo en inglés y la sociedad te ve que le estás hablando en inglés, te empiezan a criticar. Gente que ni conozco, o sea, que vas al súper y todo y empiezan a hablar como diciendo, ¿y esa loca por qué le habla en inglés a su hijo cuando estamos en México? O sea, ¿por qué le habla inglés? ¿Por qué no le habla español? Entonces, pero igual esa gente a lo mejor en su momento no ve un poquito más allá las oportunidades que tiene un bebé, ¿no? Un niño que sea bilingüe. Pero de que te las topas. Siempre va a haber gente que te va a criticar porque no lo estás haciendo a su manera. Pero yo creo que lo importante es realmente ver nosotros internamente cuáles son nuestros objetivos y qué es lo que te gustaría para el bienestar de tus hijos, ¿no? Y sobre todo los beneficios que tiene el poder hacer una crianza bilingüe. Entonces, sí te las encuentras, muchas, y va a haber siempre, y en cualquier tipo de crianza y cualquier tipo de cosas que hagas, siempre te van a criticar, como dice Erika. El tema es estar convencidos de lo que estamos haciendo. Sí, y una vez, como yo he dicho antes y hemos hablado, ese plan que tienes tú y tu pareja, esto es lo que vas a hacer y esto es lo que vas a seguir y no importa alrededor si te critican o lo que sea. Yo me acuerdo que yo lo que sentía mucho cuando llevaba al nene al parque era si yo le hablaba a él español, como que me miraban con esa cara, como que ¿qué haces hablando el español al niño? Estás en Estados Unidos. Uh-huh. Y en aquel tiempo todavía no habían salido todos estos estudios que me decían. Yo lo sabía porque era bilingüe completamente, de hecho hablaba francés también, así que ya me había expuesto a los dos idiomas, más había estado en Europa donde hay chiquitos que hablan 4 o 5 idiomas sin pestañear. Sí. Y ellos desde un principio ellos saben los beneficios que hay, que los chiquitos sean fluyentes en varios idiomas. Pero sí, trataba de ser, por ejemplo, si estaba en un ambiente, estoy segura que a ustedes les pasa igual, si estaba en un ambiente de reunión con un grupo más pequeño donde las personas alrededor mía hablaban solamente inglés, pues trataba de no, porque no quería que ellos pensaban que los estaba
ignorando que ellos no entendían o que le estaba diciendo algo al niño que tenía que ver con ellos. O sea, a veces esos malentendidos que pasan si estás hablando en tu propio idioma. Otra cosa, hay un mito que dice que el desarrollo cognitivo de un niño se puede afectar. Como hemos dicho antes, estudios han demostrado que eso no es cierto y que niños bilingües actualmente desarrollan una mejor habilidad, por ejemplo, para resolver conflictos, tienden a ser más sociables, toman mejores decisiones, prestan mejor atención, en fin, su cerebro funciona a un nivel más avanzado que un niño monolingüe. Así es. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia al criar niños multilingües? Y si ustedes notaron estos beneficios rápidamente cuando lo comparaban con los amiguitos que solo hablaban un idioma. Una de ustedes empieza. Me parece que es interesante pensar en los niños en su desarrollo emocional e intelectual de una manera global. No me parece que la idea de la crianza bilingüe sea el motivo que desencadene una dificultad de aprendizaje, por ejemplo. Lo que sí puede suceder es que en algunos niños sea más importante focalizar en un idioma cuando vemos que tener dos idiomas en paralelo puede afectar un poco al desarrollo intelectual en el sentido de esto que estoy comentando, quizás un poco con las dificultades de aprendizaje, que entonces en algún momento se podría introducir el segundo idioma un poco más adelante. Pero esto tiene mucho que ver en particular con cada caso, como pasa en todo, no podemos generalizar. Desde mi perspectiva, bueno, muchos saben y otros no, mis hijos nacieron en Francia, yo viví muchísimos años en París, luego viví algunos años en Montreal, y Montreal es una ciudad bilingüe, diría yo. Tenemos un poco de todo, es una ciudad que, bueno, en Canadá, que políticamente está en el estado de Quebec, que tiene independencia respecto de algunas cosas en Canadá y el francés es el idioma oficial, y entonces uno va al supermercado y la caja de cereal o de galletas o una botella tiene la etiqueta en los dos idiomas. Entonces, por ejemplo, para mí era muy interesante porque en el momento en que me mudé a Canadá, mi hijo más grande ya había aprendido a leer y escribir, ya tenía 6 años, y entonces era un deleite de 3 idiomas entre los que veíamos en la calle o en el supermercado y el español, ¿no? Estaba muy atenta a que no fuera una confusión, sino más un juego, y entonces esto lo trabajamos como juego. Mi hijo más chico tenía 3 años y se sumaba esto a su manera entre canciones, dibujos de la tele o cosas. Él siempre gustaba el Hombre Araña y era Spider-Man, el Hombre Araña o Spider-Man o L'Homme Araignée, o quiero decir, era el mismo personaje que podíamos llamarlo de 3 formas diferentes. Entonces, tiene mucho que ver con cómo nosotros también vamos introduciendo la crianza bilingüe de las pequeñas cosas, de lo que a ellos les gusta y lo que es familiar. Bueno, pues en mi caso, mi experiencia ha sido, como dice Erika, repito, el hecho de que cada persona haya pensado en que pueda ser una crianza bilingüe es completamente válido, pero cada hijo es diferente y no todos podemos verlos de manera global, como todos deben de ser iguales, o el hecho de que un niño sea bilingüe quiere decir que puede ser más inteligente que el otro, mientras el otro a lo mejor tiene una necesidad y no se pueden focalizar en ser bilingüe. Entonces, tiene mucho que ver el caso. En mi experiencia personal, yo vi varios beneficios, porque para empezar, yo tenía que enfocarme en los 2 idiomas porque yo sabía que iba a estar viviendo en un país y luego me iba a ir a otro país. Entonces yo tenía a fuerzas tener que manejar los 2 idiomas desde el nacimiento. ¿Qué hice? Trabajé mucho la estimulación temprana con mi hijo, mucho tiempo y en los 2 idiomas. Como resultado fue que cuando yo llego a México, después de vivir en Estados Unidos, mi hijo hablaba español a un nivel exactamente igual como cualquier nativo
estando en México y ni siquiera sabían que mi hijo hablaba inglés.